Sí, hermanos, efectivamente, hace muchos años, creo que fue en el 98, que predicamos esta serie aquí en la iglesia. Y pensando en este nuevo año y orando y pidiéndole al Señor que me dirigiera qué sería lo correcto, pensé en esto. Y lógicamente es imposible repetir los mismos mensajes porque no somos iguales y es imposible. Pero creo que es importante en los momentos que estamos viviendo escuchar un poco no solamente la voz de Dios en su palabra, sino específicamente las ideas y pensamientos de nuestro Señor Jesucristo que están en esa palabra. Y qué mejor que estudiar y analizar la respuesta que Cristo dio a las preguntas que les hicieron. Y efectivamente muchas personas se acercaron al Señor Jesús con buena intención, a veces con mala intención otras veces, e hicieron distintas preguntas a Cristo. Y de eso se trata esta serie. Vamos a estar analizando y estudiando cómo el Señor las contestó. Y estoy seguro que eso va a responder muchas de nuestras propias inquietudes y preguntas, porque necesitamos ese tipo de respuesta. Muchas veces buscamos la información en los lugares no adecuados. Y lo que hacemos es desinformarnos más. La mejor manera de estar realmente informados con la verdad es ir a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta a nuestras preguntas. Y en tantos años que llevo ya en los caminos del Señor, y estoy seguro que muchos de ustedes, posiblemente más tiempo que yo inclusive, podemos decir con toda seguridad que la Biblia tiene respuesta para toda pregunta. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que un libro tan antiguo y tan viejo como este tiene respuesta para una pregunta en estos días? En el nombre del Señor le digo que sí. Esta palabra es viva y eficaz. Es cortante y penetrante, no pasa de moda. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder que tenía antes, sigue teniendo ahora. Para las preguntas que tienen que ver con los matrimonios, con la familia, con nuestros hijos, con el trabajo, con nuestras luchas, con cualquier tipo de situación que estamos viviendo ahora, la Biblia tiene respuesta, el Señor Jesucristo tiene respuesta. El asunto es que tenemos que ir a ella. Y vamos a escuchar estas respuestas del Señor Jesús. Busquen por favor en sus Biblias ahí en Mateo capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, y ahí vamos a estar basando nuestro mensaje de hoy. Dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, y aquí está ahora la pregunta, que la contestó Jesús, pero la pregunta fue hecha a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que ahí está la pregunta. El Señor está en medio de su ministerio. Acaba de llamar a uno de los que serían sus 12 apóstoles, Mateo, precisamente el que escribió esta lectura, el que escribió el Evangelio de Mateo. Lo llamó al ministerio, ahí está reunido en la mesa, pero resulta que parece que los amigos de Mateo no eran de muy buena reputación. Y ahí se sentaron a la mesa y estaban publicanos, que era lo peor de lo peor en la sociedad hebrea, y pecadores. Cuando él llama pecadores, estamos hablando de gente que se distinguía por sus pecados. Seguramente ahí habría alguna prostituta, había algún ladrón conocido, traficante de alguna cosa, contrabando, vaya usted a saber. Gente reconocida por su maldad, porque a la larga todos somos pecadores, ¿verdad? Pero cuando ahí se decían esos pecadores, era porque eran famosos por sus pecadores. Seguramente habrían sus borrachos allí metidos. De lo peor
de lo peor. Estaban allí comiendo con el Señor y ahí viene entonces la pregunta que está en el versículo 11. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué el Señor, por qué este que ustedes llaman el Señor, ese que es su maestro, hace semejante cosa? Bueno, la respuesta que da el Señor Jesús es sumamente interesante y muy importante para nosotros como cristianos. Como iglesia, tenemos que tener en cuenta la respuesta que dio el Señor Jesús. Está ahí en el versículo 12, en la primera parte. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que de entrada, el Señor Jesús está mirando a la misma gente que los fariseos, pero con otros ojos. Los fariseos, que eran los religiosos, los que guardaban la ley, los que eran muy correctos en respetar la religión judía, miraban a aquella gente y ¿qué es lo que miraban? Lo que eran en el sentido social. Eran ladrones, eran mentirosos, eran publicanos, eran ladrones, eran gente de mala caña. Eso es lo que ellos verían. Pero según la respuesta que dio el Señor, ¿qué vio el Señor allí? Eran la misma gente. Pero el Señor vio algo distinto. ¿Qué vio? Vio enfermos que necesitaban medicina. ¿Se dan cuenta cómo la forma de mirar a la gente es importante? Y el Señor nos está dando ahora aquí una gran lección. Él está mirando a aquella gente en su necesidad. No está mirando a aquella gente en lo que hacen, sino en lo que necesitan. Y podemos decir que esos deben ser los ojos de la iglesia de Jesucristo, deben ser los ojos de cada cristiano. Cuando vemos a alguien debemos de estar pensando en su necesidad. Ahora bien, ¿quiénes son aquellos que están a nuestro alrededor que aún no han tenido puesto la fe en Jesucristo? ¿Qué son ellos? Personas pecadoras que necesitan de Cristo, ¿sí o no? Ahora, usted puede verlo con los ojos que usted quiera, pero los ojos de Cristo, los ojos de amor del Señor, ven en cualquier persona a nuestro alrededor como alguien que necesita del Señor. Tiene los ojos conectados de alguna manera a su espíritu. Yo sé que hay que tener cuidado con la gente y ese tipo mira lo que parece y yo sé lo que anda buscando y te quiere engañar y muchos de nosotros a veces pecamos un poco de tontos porque no vemos las cosas como otras personas, pero déjenme decirle, yo prefiero pecar de tonto que juzgar a una persona y dejarla en su condición de enferma, dejarla en su condición de perdido sin haberle predicado a Jesucristo, por prejuicios, por la forma en que parece, por el pecado que practica. Que, bueno, todos practicamos pecados y quiere decir todos pecamos y cometemos errores, pero algunas personas son evidentes el pecado que practican y no se esconden en decirlo. Ese tipo de persona que evidentemente practica y vive en su pecado, con los ojos de Cristo tenemos que mirarlo como una persona que necesita, como un enfermo, como una persona que está necesitando algo y que nosotros tenemos la solución. Ese es el asunto. Cristo, Él era la solución para el problema de esas personas y Él está mirando esa necesidad. Ahora bien, nosotros tenemos algo muy especial. Bueno, Cristo lo sabe todo, pero Cristo nunca pecó. Sin embargo, nosotros sí hemos pecado. Quiere decir que no está justificado que ninguno de nosotros mire con desprecio a alguien porque sea pecador, porque a la larga todos hemos pecado. Amén. Todos somos pecadores. Amén. Es la realidad, es lo que la Biblia enseña. Así es. Nos guste o no, hemos pecado. ¿Y qué ha pasado con aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo? Que hemos sido perdonados. El Señor nos sacó de nuestra condición de perdidos y nos sanó. Por consiguiente, nosotros aún en experiencia tenemos algo que Cristo no tenía. Y es la experiencia de saber, ahí estuve yo y el Señor me curó. El Señor me levantó, de ahí el Señor me sacó. Así que con más razón,
Esta respuesta del Señor nos enseña que si queremos realmente llamarnos cristianos, tenemos que mirar como el Señor miró a la gente y ver en ellos su necesidad por encima de cualquier otra cosa. La respuesta del Señor no fue decirle, no, esa gente no son ladrones, nada. No, esos publicanos son gente muy buena. El Señor sabía qué clase de gente eran aquellos. Sí eran ladrones, sí eran gente de bajo nivel moral, es verdad. Pero el Señor estaba mirando algo profundo en sus corazones. Estaban mirando que ellos necesitaban de un médico porque estaban enfermos. Y qué lindo es que el Señor entonces estuvo con ellos. Y ese es hermanos, el gran dilema para muchos de nosotros como hijos de Dios. Y es con ese tipo de gente, no. Y con ellos no, que no me vean con ellos. Ese tipo de personas es mejor que ni venga a la iglesia, es mejor que ni entren por aquí. No me gustaría que se sienta al lado mío una persona así. El Señor estuvo con ellos, se sentó con ellos y comió con ellos. Hay uno de los milagros del Señor Jesús. Usted sabe que los 4 evangelios narran la misma vida de Cristo, pero narran distintos momentos. Quiere decir que para tú tener la vida de Cristo completa, tienes que leer los 4 evangelios. Porque uno dice unas cosas y hay eventos que los dicen casi todos, pero uno falta. Ahora, hay algo de un milagro que hizo Cristo que los 4 evangelios, incluyendo Juan, que es el que menos habla acerca de las cosas que hacía Cristo, sino Juan se dedicó más a lo que Cristo enseñaba. Hasta Juan lo narra. ¿Ustedes recuerdan cuál fue? Cuando el Señor curó a un leproso y lo tocó. Ahí todo el mundo dijo, me imagino a los discípulos, tocó al leproso. No sé si algún discípulo diría, Señor, lávate las manos antes de tocarme a mí otra vez. No sé. Pero todos se impresionaron de que alguien despreciado por su enfermedad, el mal olor los pobres que tenían, toda aquella enfermedad que en aquel momento no tenía cura, los separaban de la sociedad, le ponían hasta una campanita para que la gente lo oyera y de lejos se fueran por otro lugar para no estar cerca de esa persona. Cuando el Señor lo sanó, que pudo haberlo sanado de lejos, ¿verdad? Y haberle dicho al leproso, oye, quédate allá, por favor, quédate allí y te sano. Porque la verdad que apestas, porque la verdad que no quiero verte cerca de mí. Pero que no, el Señor lo tocó físicamente. Y yo creo que ahí estaba también la enseñanza de estar cerca de los enfermos, cerca de lo que necesitan del Señor. No para que ellos nos contagien, no para que ellos nos impulsen a pecar igual que ellos, sino para realmente ministrarles y compartirles la medicina. Esa es la esperanza. La esperanza de un enfermo es que se cure, ¿verdad que sí? La esperanza de un enfermo es que un médico lo vea, que le recete unas medicinas. Esa es su esperanza médicamente hablando. La esperanza de toda persona es Jesucristo. Todos somos pecadores, todos estamos enfermos espiritualmente y necesitamos esa medicina. Pero alguien tiene que recetarla, alguien tiene que estar con nosotros, alguien tiene que visitarnos, alguien tiene que tocarnos. En un viaje misionero que fuimos con otros hermanos de otras iglesias. Un hermano vino un poco disgustado porque yo me ponía en su posición y creo que tenía razón. Era que muchos misioneros, cuando iban a tocar a los niños, primero se usaban un líquido para desinfectarse y los tocaban y después volvían a echarse el líquido. Y decía, ay, eso da una mala impresión, como que tienen un contagio. Es verdad que uno tiene que ser cuidadoso, pero no puede haber algo que nos separe. No puede haber algo que diga, tú vales menos que yo. O tú estás sucio, yo estoy limpio. Tú estás enfermo y yo estoy sano. El amor tiene que romper eso. Acercarnos a la persona necesitada. Ver su problema. El Señor lo hizo, pero no solo lo vio, sino que actuó y estuvo cerca de ellos. Porque Él es la medicina, Él es la solución y Él quería estar allí. Era una enfermedad bien fácil de determinar. Es el pecado. La causa, sin ser doctor,
pero leyendo un poco la Biblia, podemos entender que la causa del pecado es la desobediencia a Dios. Podemos saber que hay consecuencias de esa enfermedad y es muerte eterna. Todas esas son las condiciones de esta enfermedad espiritual. Pero sabemos que hay una sola medicina para esa enfermedad que se llama Jesucristo. No es la religión bautista, no es la religión católica, ni presbiteriana, ni metodista. Es una persona, Jesucristo. Él fue el que vino al mundo, Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue el que resucitó. Él es el que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Por consiguiente, si nosotros conocemos eso, si sabemos cuál es la medicina, y vemos a nuestro alrededor a todas estas personas sin Jesucristo, sabemos que porque todos hemos pecado, que están perdidos, que están enfermos con una enfermedad de muerte. Y nosotros conocemos la forma, porque sabemos la causa, que fue la desobediencia, porque todos lo hicimos. La solución está en Cristo. Él dice, soy la medicina. Hay un texto ahí rapidito en Juan 6:35 que habla de Jesús, Él mismo hablando de sí mismo. Y lo hace muchas veces, pero mire cómo dice el texto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la solución a la hambre espiritual. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, yo soy el agua viva, no tendrá sed jamás. Está hablando en términos espirituales. Yo soy la medicina, yo soy la cura. Yo, una persona. Ese es el mensaje que nosotros practicamos. Es el mensaje que nosotros tenemos que predicar a otras personas. Ver su necesidad y acercarnos a ellos. Ahora, ¿cuál fue la gran diferencia en cuanto a lo que estaba pasando en el corazón de Jesús con relación a los fariseos? Jesús tuvo amor por esas personas y tuvo misericordia de esas personas. Los fariseos no. La gran pregunta es, cuando no nos acercamos a la gente, ¿será eso lo que nos falta? Yo digo que sí. Nos falta amor por esas personas. Nos falta tener misericordia verdadera por esa persona. Compasión. Una compasión que toque nuestro corazón y diga, no la puedo dejar en esa condición. Tengo que hacer algo por esa persona. No puedo ser indiferente a su enfermedad, que por cierto yo la tuve y el Señor me curó. Yo conocí cuál es la medicina, fue Jesucristo. Confesé mis pecados, acepté a Cristo, Él me sanó, Él me curó, Él me bendijo, Él me hizo de su familia. Ya yo experimenté eso. Lo menos que puedo tener es compasión y misericordia por alguien que está pasando por esa misma exacta enfermedad y no tiene a alguien que esté a su lado y que le diga, te comprendo, te entiendo, yo estuve allí, Dios me salvó. Eso se llama misericordia. Compasión. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la iglesia de Cristo. Si eso falta en nosotros, ¿para qué tener ministerios? Solamente para vernos la cara unos a los otros y ya estamos sanitos ya, ¿no? Cristo nos sanó, Cristo nos curó. Entonces ahora mirarnos la cara y decir, ay, qué bueno que estás sano. Ay, tú también estás tan sano, tú te ves tan bien. Ay, qué lindo tú eres, ay, pero qué precioso tú eres. ¿Para eso es la iglesia de Jesucristo? ¿O es para estar movilizados y hacer lo que Cristo hizo? Porque precisamente eso fue lo que Cristo nos mandó a hacer. Así como yo mismo fui con ustedes, así mismo ustedes sean con el mundo. Vayan y hagan discípulos. Prediquen la palabra de Dios para salvación. Hermanos, la motivación de una iglesia, y que tiene que ser la motivación de esta iglesia, no es ganar gente para una iglesia grande. Es ganar personas para Cristo, para que salgan de su enfermedad y sean salvas. Y si eso hace que la iglesia crezca, bendito sea el Señor. Pero esa no es la motivación. La motivación no es tener que tener 4 cultos aquí porque ya no cabemos y decir, somos la iglesia más grande de Atlanta. La motivación es decir, bendito sea el Señor, cuánta gente ha sido salvas.
¿Cuántas personas fueron sanadas de sus pecados? ¿Cuántas personas ahora tienen su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cuántas personas ahora tienen la seguridad de su salvación? Bendito sea el Señor. Pero eso es a partir de la misericordia, del amor por ellos. No hay otro interés. Cuando vamos a un dealer de carro, ¿qué motiva a la persona que no quieren vender? Vendernos el carro y sacando el dinero. Claro, venimos con... Pero no es, ay, pobrecito, no tiene carro, vamos a resolver un carro. No es la misericordia. No estoy diciendo, no tengo nada en contra de los que venden carros. Aquí hay varios hermanos que se dedican a eso. Y es una profesión buena. Pero la motivación nuestra no puede ser el negocio de decir, ¿qué le vamos a sacar? Vamos un miembro más para la iglesia. Lo sacamos de aquí, lo tenemos para allá, vamos a crecer. No. Tiene que ser los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, la misericordia de Cristo. Personas verdaderamente enfermas, como lo estuvimos nosotros, y que necesitan esta medicina que se llama Jesucristo. Aquí en este país hay esa ley interesante. Nunca me la han dicho a mí, gracias a Dios, pero cuando viene la policía y dice, tienes el derecho de estar callado. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra en un juicio. No levanta la mano a quien le ha dicho esto, pero si un policía lo ha arrestado a usted una vez, le ha dicho eso. Sus derechos. Pero quiero que sepa que todo lo que usted diga puede ser usado en su contra en un juicio. Así que tiene el derecho de callar. Todos tenemos el derecho, la policía no nos puede obligar a nosotros a decir. Podemos buscar un abogado y decir lo que el abogado nos diga que nos convenga decir. No es así, esas son las leyes de este país. Pero yo lo digo a usted en el nombre del Señor, que ningún cristiano tiene el derecho a estar callado. Después de todo lo que el Señor hizo por nosotros sin merecerlo, no hay derecho a estar callados y no compartir todas las bendiciones que el Señor nos ha regalado y no compartir con otros todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No poder decirle a otro la bendición que es saber que somos hijos de Dios, no por nuestra religión, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No podemos callar que alguien nos regaló, hermanos, sin merecerlo, la salvación. Y que ese mismo regalo está disponible para cualquier persona. Solamente tiene que conocerlo y escucharlo. Y ahí está la iglesia de Cristo. Somos los pies de Cristo, las manos de Cristo, pero sobre todo también la boca de Cristo. Pero para eso hay que tener los ojos de Cristo y el corazón de Cristo. Lo mismo que vieron, la misma gente, uno los vio como los delincuentes, gente sucia, y Cristo los vio como ¿qué? Necesitados, enfermos, que necesitan de médicos, y para eso vino el Señor. Vino a salvar, a rescatar lo que había perdido. Como dice ahí, el capítulo 13, el versículo 13, porque no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Así que ahí está la medicina. La medicina es Cristo, pero la forma de recibir esa medicina es a través del arrepentimiento. Por eso hay que predicar a Jesucristo, el mensaje. Para que una persona se arrepienta, tiene que primero que reconocer ¿qué cosa? Que es pecador. Si no, ¿de qué me voy a arrepentir? Hermanos, yo defiendo mucho la oración de fe, que las personas digan una oración de fe. Pero cuidado con que enseñemos a alguien que porque repite una oración de fe es salva. Y tristemente yo lo he escuchado muchas veces. No, pastor, él es salvo porque él hizo la oración de fe. ¿Cómo fue eso? No, yo se la dije y me la repitió. Arrepentimiento. Y la oración de fe es expresarle a Dios lo que Él sintió y lo que está haciendo. ¿Se entiende eso? Claro que hay que confesar al Señor con nuestros labios para ser salvos, pero es a partir de un corazón, ¿qué cosa? Arrepentido. La persona tiene que saber que es pecadora, tiene que reconocer que está perdido y tiene que confesar su pecado y arrepentirse delante de Dios, y a través de una oración de fe
declarar que Jesucristo es su Señor. Amén. Así que se llega ahí. No estoy en contra de la oración de fe, pero estoy en contra de que se diga que repitiendo una oración se es salvo. Es arrepentimiento, confesión de mi pecado, reconocer mi pecado y clamar al Señor. Y nosotros podemos guiar a la persona en ese aspecto y decirle, ¿sabes qué? Enseñando lo que la Biblia enseña. Estás enfermo, estás condenado a muerte, la paga del pecado es muerte. Tú has pecado, yo he pecado. Hace falta que reconozcas que eres pecador y que te arrepientas de tus pecados. Y lo confieses al Señor en una oración, yo te puedo ayudar. Pero esa es la medicina. O sea, no, la medicina es Cristo. Esa es la acción para recibir la medicina. No hay que pagarla, ni con dinero, ni guardando una religión, ni cambiando de religión, nada de esas cosas. No hay un pago, no hay tarifa para eso. Pero hay un requisito. Arrepentimiento. Confesión de tu pecado. Y las personas necesitan conocer eso y cómo lo van a escuchar si alguien no se lo ha dicho. Eso es lo que el Señor está explicando. He venido a buscar, no he venido a buscar a justos, he venido a buscar pecadores. Y eso es sumamente importante. ¿Y cómo continúa la respuesta? Y vamos ahí en la primera parte, y estamos en el versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí el Señor está citando en el libro de Esdras, porque pasó algo con el pueblo judío y con el pueblo hebreo, que eran seguidores estrictos de la ley, pero no había misericordia en sus corazones. Y el Señor, Dios Jehová del Antiguo Testamento, está cansado de esa religión, de una religión sin misericordia. Y desde el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, le dijo a su pueblo, quiero misericordia y no sacrificios. Está bueno ya de que me estén sacrificando animales, que estén guardando el sábado, que estén haciendo esto, que no estén comiendo puerco, que no estén haciendo aquello, pero no hay misericordia en sus corazones. No quiero más sacrificios, no me interesan más los sacrificios. Lo que quiero es misericordia, quiero un corazón verdadero que me ame. Y aquí ahora el Señor está aplicando. Bueno, que estos eran fariseos, ¿ok? Ellos conocían la Biblia. Así que el Señor le está dando una cita del Antiguo Testamento. Y lo está diciendo lo mismo. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo al pueblo? Lo mismo que te estoy diciendo yo a ti ahora. No sean tan estrictos juzgando a la gente por lo que son. Tengan corazón para esa gente, tengan misericordia, porque eso es lo que Dios quiere. Y tristemente, hermanos, y ahora estoy hablando de los hermanos de la iglesia, tristemente nos acostumbramos solamente a guardar ciertas reglas y costumbres y nos olvidamos de la misericordia, de la razón principal por la cual somos iglesia de Cristo. Y definitivamente, sobre todo los que somos líderes de la iglesia o que hemos aceptado una responsabilidad, tenemos obligaciones que cumplir, obligaciones con el Señor. En cuanto a cumplimiento, en cuanto a planes, en cuanto a cosas que debemos de hacer disciplinadamente para que la obra del Señor marche. Pero hermanos, nada de esa organización puede quitar de nosotros lo más importante, que es la misericordia. Que sintamos misericordia por el que está afuera. Que eso sea lo que nos motive un sábado a repartir desayuno, como se está haciendo. Que sea lo que nos motive a ir a Nicaragua o a cualquier otro país en obra misionera. La misericordia por las personas que se pierden. Que eso sea lo que toque el corazón ahora cuando abramos el ropero, que ya está a punto de abrir el nuevo edificio que pudimos hacer. La misericordia. Los inmigrantes que llegan aquí de nuestros países y de otros países que no tienen ropa, que no tienen nada. Que eso sea la motivación. Misericordia, compartir amor. Hermanos, eso es lo que la gente necesita. Déjenme decirles, debido a tantas falsas iglesias y tantos falsos pastores y tantos falsos cristianos por ahí, ya la gente está predispuesta. Si usted no se ha dado cuenta, es así. Por eso a veces es mejor que el trabajo lo hagan los hermanos y no el pastor. Porque la gente te dice, pastor, este es lo que está buscando dinero, seguro que le paga por comisión ahí.
Si lleva gente, gana más. Y tristemente algunos son así posiblemente, yo no sé, pero creo que sí. Ya hay predisposición. Que está buscando, algo quieren. Aquí de gratis no hay nada. Vienen a invitarme a la iglesia porque seguro que ahí está la trampa y después me piden dinero y después me piden esto. Y la gente, así no es así. Lo único que puede romper esa predisposición en contra de la iglesia es verdadera misericordia. ¿Cuál es el interés nuestro por la gente? ¿Cuál es? Que sean salvos, que tengan el gozo de su salvación. Pero para eso tenemos que tener los ojos de Cristo y verlos en su necesidad. Y hacer algo real por ellos. Y lógicamente, el ser humano incluye muchas facetas, ¿verdad? Incluye el cuerpo, la ropa, sus derechos. Y podemos ministrar en muchas de esas cosas. Amén. Y Dios quiere que la iglesia tenga ministerio para todo. Hasta para inmigración, para todo lo que podemos ayudar a la gente en sus necesidades. Amén. Pero hay algo que es lo más importante, que es lo que la iglesia tiene que priorizar. Y es la salvación de su alma. De que Él le gane, va a ganar el mundo si al final se va para el infierno. Así que tenemos que estar claros en esa misericordia, en esos ojos del Señor, su enfermedad, cuál es el problema, sabiendo cuál es la medicina, estar con ellos, tocarlos, compartirlos, predicarles y hacer lo que haya que hacer. Y que la persona sienta la sinceridad de nuestras acciones. Y nos ganemos esa confianza. No está aquí por mi dinero. No está aquí para que yo cambie de religión y haga de la religión de ellos. No son proselitistas. No está aquí porque quiere algo de mí. No, está aquí porque tiene algo para mí que yo necesito. Ese es el mensaje de la iglesia. Dice que alguien una vez iba caminando por un camino y resulta que había una fosa. En mi país todos saben lo que es una fosa, pero un hoyo donde ahí van los excrementos de la casa. O sea, una casa que no tiene alcantarillado. Un hueco en la tierra y ahí van los excrementos. Ya saben, ¿no? Ahí está. Los que fuimos a Nicaragua sabemos lo que es. Al viaje misionero, si alguien se lo había olvidado. Y resulta que la fosa no estaba bien protegida y vino este pobre señor y tropezó y cayó en la fosa hasta aquí. Y dice que por ahí pasó un pensador, alguien filósofo, y dijo, siento por ti un profundo pesar de que tú estás allá abajo. Y siguió su camino. Después vino una persona bien objetiva, una persona que aplicaba mucho la lógica y dijo, si hubieran protegido esto, no te hubieras caído. Así que es lógico que si la fosa estaba destapada, pues alguien tendría que caer. Aplicó la lógica y siguió. Después vino un fariseo, una persona bien religiosa, y dijo, si estás ahí es porque te lo mereces, solamente a las malas personas les puede pasar algo tan terrible. Y siguió su camino. Después pasó un periodista y lo quiso entrevistar para saber cómo se sentía una persona metida en una fosa. Pero definitivamente no estaba interesado en ese momento en dar una entrevista y siguió. Después pasó un espiritualista, una persona muy espiritual, y dijo, confiesa que no estás en la fosa y ya no estás en la fosa. Pero no hizo nada por él. Pasó una persona bien optimista y le dijo, oye, pudiera estar peor. Si estuviera más hondo, te ahogaba. Y siguió. Pasó un pesimista. Oye, deja que llueva, que ahí sí vas a morir completo. Pero ¿sabes qué? Pasó Jesucristo y bajó a la fosa y lo sacó con su poder de donde estaba. Hermanos, creo que está un poquito la ilustración gráfica, pero hasta aquí estábamos de estiércol, ¿sí o no? Sin esperanza en una vida de pecado. Y el Señor Jesús nos rescató de allí. Fue el Señor quien nos rescató, pero fue alguien quien nos predicó.
fue alguien quien nos tiró la mano. Alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió de Jesucristo. Y el Señor nos salvó. Ahora, después que hemos sido sacados del lodo cenagoso, para usar una palabra más adecuada para un mensaje, y puso nuestros pies en roca firme, que es Jesucristo. Y ahora sabemos que hemos sido salvos por su gracia y por su misericordia. Ahora, ¿qué ojos vamos a tener cuando caminemos y veamos a otras personas en la condición que nosotros estábamos? No tendremos compasión de ellos cuando el Señor tuvo tanta compasión de nosotros. Yo creo que en esta respuesta del Señor Jesucristo a aquellos religiosos fariseos está el sentir importante que cada uno de nosotros como iglesia debe de tener. Y es muy bueno refrescarlo comenzando el año. ¿Por qué razón el Señor nos tiene aquí? ¿Por qué el Señor nos tiene en este lugar, en esta iglesia? ¿Por qué nos tiene en esta ciudad? ¿Por qué la iglesia tiene una visión misionera de alcanzar a otros, de ir a otros lugares? ¿Por qué? Es porque amamos a Dios en primer lugar, pero amamos al semejante como a nosotros mismos también. Porque podemos ver su necesidad, tener los ojos un poco más allá de lo que el mundo ve y estar dispuestos a ir. Hermanos, no todos van a venir. No todos van a venir. Tenemos nosotros que ir. Fue el Señor quien estaba en la mesa de ellos. Fue el Señor quien tuvo compasión y fue. Independientemente de todas las críticas que recibió, si fuera de verdad tan sano, ¿tú crees que iba a estar con esa gente? Si fuera tan puro, le iba a estar comiendo y bebiendo con todos esos pecadores. Mira que ahí está fulanita, mira fulanita que es prostituta, mira que ya está aquel que es tremendo ladrón, mira quién está aquí. Así vio el mundo. Pero a él no le interesó, porque él estaba, repito, reconociendo que eran enfermos y necesitaban medicina. Y él era la medicina. Y él estaba allí. Así que recordando el texto, hermanos, la respuesta del Señor Jesús, versículo 12. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Predicar a Cristo. Predicar el plan de Dios para salvación. Y que las personas se arrepientan y sean salvas, esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión tuya y es la misión mía. La gran pregunta es, en el 2018 que comienza, comenzó, pero como el primer domingo de hoy, ¿estaremos dispuestos nosotros a reconocer que esa es nuestra misión principal? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a ir? ¿Estaremos dispuestos a compartir la mente de Cristo a toda persona? Vamos a estar preparados para hablar del Señor. Cuando salgamos cada mañana en nuestra casa, vamos a pedir, Señor, abre mis ojos para ver con tus ojos. Y cuando vea a la persona que me atiende, a la persona que está conmigo, el que está manejando, cualquier persona a mi alrededor, que tenga yo ese corazón tuyo, de ver por sobre todas las cosas su necesidad. ¿Qué provecho puedo sacar yo de esa persona? Sino qué provecho esa persona puede sacar de mí cuando yo le comparto a Jesucristo. Esos son los ojos que debemos de tener para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, nuestra súplica hoy es que tú nos ayudes a abrir los ojos. Pero no los ojos de la cara, los ojos del corazón. Para mirar necesidades y estar movidos en misericordia a suplir esas necesidades. Las que son materiales, las que son emocionales,
hacerlo. Con nuestros recursos, pero hacerlo. Pero sobre todo las que son espirituales, que es la enfermedad que tiene a este planeta, a este país en agonía. Es la necesidad espiritual. Que están perdidos en sus pecados, están condenados en sus pecados y te necesitan a ti, Señor. Muévenos, motívanos a ser como tú. Gracias por esa respuesta que tú diste a aquellos religiosos fariseos. Gracias porque cumpliste con tu misión. Fuiste consecuente con tu misión. Fuiste claro. Y no te importó la crítica ni el juicio. Por tratar de ayudar, por tratar de acercarte a las personas que necesitaban de ti. Danos, Señor, esa visión, danos esos ojos, danos ese corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.